buenos días a todos. Soy María José Senén, profesora de Derecho Mercantil de la Universidad Jaume I y coordinadora del Máster de Igualdad de la Universidad Jaume I y la Universidad Miguel Hernández, y coordinado por la Fundación Isonomía. Tengo el placer, una vez más, porque no es la primera vez, que presento a el siguiente ponente, que es Joaquín Bosch Grau, que es magistrado, investigador en Derecho y es sobradamente conocido, porque yo creo que no más tarde de ayer o antes de ayer lo vi en la tele. No sé tampoco ya si en la tele autonómica, en Apunt o en alguna de las estatales. Él es habitual, ya sabéis, pues desde el Intermedio, Espejo Público, Más vale tarde, Al Rojo Vivo. ¿Por qué? Pues porque él es magistrado, pero al mismo tiempo sabe explicar muy bien, con mucha claridad, muchos conceptos que a veces serían confusos. Y al mismo tiempo, además, pues no tiene miedo, que es lo que he resaltado en otras ocasiones. Sí, pues no tiene miedo en opinar o analizar como experto, en realidad, que es para lo que se recurre a él muchas veces, analizar como experto cuestiones de candente actualidad. Yo, más allá de anteayer, creo que fue, o hace 3 o 4 días, leía un artículo suyo sobre la sentencia del Procés. Quiero decir que no se reprime, y da su opinión, y además la da como experto y además analizándolo jurídicamente. Él es conocido sobre todo desde que en 2012 fue nombrado portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia a nivel estatal. Ha estado durante 2 periodos seguidos como portavoz, el máximo que permiten los estatutos de esta Asociación Progresista de la Magistratura, y luego ahora permanece como representante a nivel autonómico de la asociación. Eso no obvia que continúan reclamando su aportación, su ayuda en todos estos medios, digamos, de televisión y medios escritos y radios y todo el mundo. Él, más allá de eso, tiene también un currículum investigador y docente. Él ha trabajado sobre todo y fundamentalmente con la Universidad de Valencia, hasta donde yo sé, en el área de filosofía del derecho. Ha estado trabajando y es un experto también reconocido en derecho civil catalán y valenciano. Eso es lo que nos ha llevado a invitarle a que, dentro de estas jornadas que se plantean como una iniciación a juzgar con perspectiva de género, pues incluirlo en el orden civil para que nos dé su visión, entendemos, práctica aplicada de la aplicación de la perspectiva de género en el ámbito del orden civil. Cuando quieras, Joaquín, tienes la palabra. Bien, buenos días a todas y a todos. Es un honor y un placer poder estar aquí para hablar de todas estas cuestiones. Y lo del placer lo remarco porque es cierto que a mí los medios me reclaman para hablar de muchas cosas, pero me reclaman un poco para hablar de mi trabajo, ¿no? Esa es la verdad. Para hablar de los grandes temas, ¿no? Del proceso, ¿no? De grandes casos de corrupción. Yo llevo algunos en mi juzgado, pero no son el caso Gürtel, no son el caso Púnica. Pero cuando me llaman para cuestiones que no son tan mediáticas y poder explicar lo que uno hace en el juzgado, las impresiones que tiene de lo que afecta diariamente, ¿no? A la vida de las personas, pues esto me hace sentir incluso más cómodo, ¿no? Me hace sentir más a gusto, y creo que son las cuestiones que, si no son las que más domino, son con las que me veo todos los días cuando llego a mi juzgado. Se ha comentado las cuestiones representativas. Las juezas y los jueces no tenemos cargos liberados como los sindicatos. Así que lo que hacemos es trabajar todos los días al juzgado, y en los 4 huecos, cuando Wyoming te pregunta, le contestas, y si Ferreras te llama, pues intenta explicarle simplemente tu opinión. Pero mi trabajo diario de muchas horas, por las mañanas juicios, diligencias, por las tardes redactar sentencias y autos. Por tanto,
mi agradecimiento especial a la Universidad Jaume I por la invitación, a las entidades que han colaborado con este curso tan interesante, la Conselleria de Justícia, la Fundación Isonomía. También gracias a María José Senén por su amable presentación y por ser la primera persona que contactó conmigo, y a Santiago García por todas las gestiones tan pertinentes y competentes para que pudiera estar hoy aquí y que todo haya sido perfecto. Pues yo empezaría por el final de lo que acabo de escuchar de la intervención de Maripaz García. Por una cuestión de género, ¿no? Que es una película efectivamente recomendable y que nos muestra las dificultades en el largo camino hacia la igualdad que hay en cualquier parte del mundo y obviamente también aquí. En mi profesión hoy hay más mujeres que hombres, hay más juezas que jueces, pero en la cúpula judicial el 85% siguen siendo hombres, es decir, con una mayoría de un 52% de mujeres, la cúpula judicial es dificilísimo. Cada mujer que llega, pues hay que celebrarlo por todo lo alto, ¿no? Porque es algo muy difícil y es un error de los que plantean que esto es una cuestión de tiempo, que la mujer ha tardado más en llegar. Hoy en día ya hay también mitad de mujeres en las franjas de edad que se comentaban antes, entre los 50 y pico años, en los que se accede al Tribunal Supremo, y los nombramientos siguen premiando a los hombres en el mismo porcentaje. Claro, el argumento que todavía se utiliza es que qué más da que lleguen hombres y mujeres, que lo que importa es que lleguen los más preparados. Claro, esta teoría incurre en el gravísimo error de pensar como premisa que los hombres genéticamente son mejores para llegar al Tribunal Supremo que las mujeres. Porque si cuando hay pruebas objetivas, como son exámenes tipo test, tipo oposición, las mujeres llegan en un porcentaje igual o mayor que los hombres, y luego esto es exactamente lo contrario para llegar al Tribunal Supremo, cuando los nombramientos no son objetivos, sino que son, como se comentaba antes, son discrecionales, a través de pactos, a través de pequeños grupos de poder, a veces incluso en espacios informales, casi por cooptación en el que los que están arriba, que son hombres, acaban decidiendo quiénes pueden llegar arriba. Por tanto, no hay un problema genético, sino hay un problema de clara discriminación estructural que imposibilita que muchísimas mujeres preparadas, con más antigüedad, con más formación, con más publicaciones, con más tiempo en órganos colegiados, queden por detrás de los hombres a la hora de los nombramientos. Y esto es un problema estructural que afecta también a la jurisprudencia que se genera, porque obviamente si en los tribunales más destacados, más relevantes, que generan más consecuencias a la hora de ver cómo aplicamos las leyes, pues la gran mayoría son hombres, esto es imposible que no deje una huella en la jurisprudencia que se genera. Pues bien, la perspectiva de género es una categoría interpretativa bastante reciente en nuestro ordenamiento, en líneas generales, en todo el mundo. De hecho, estamos hablando de una discriminación, una situación de sumisión de las mujeres a los hombres de hace siglos, de hace milenios, desde la prehistoria, y son relativamente recientes las normas que dicen que eso no puede ser así, ¿no? Que hablan de igualdad, que hablan de no discriminación y de ver cuáles son las respuestas que da el derecho a estas situaciones de desigualdad. De hecho, las grandes declaraciones universales de derechos del siglo XVIII ignoraron los derechos de las mujeres, e incluso la gran Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, de lo que creo que podemos sentirnos orgullosos y orgullosos, porque realmente yo creo que para mí es una de las grandes cimas de la civilización, ¿no? A pesar de que yo creo que esto es así, es igualmente cierto que el papel asignado a los problemas de igualdad y los derechos de las mujeres es más bien residual y apenas profundiza en él. Por tanto, no es en la Declaración Universal, sino en tratados y convenciones internacionales que se van adoptando con posterioridad, donde se aborda en serio, de verdad, aquello de los derechos en serio que diría Dworkin, ¿no? En serio, vamos a ver esta discriminación que existe en todos los países del mundo, qué instrumentos de derecho internacional son los adecuados para que se vayan resolviendo o corrigiendo.
Como sabemos, aunque hay acuerdos internacionales anteriores, la primera gran convención internacional que toma medidas importantes es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, conocida como CEDAW en inglés, y entre muchísimas cosas relevantes, en su artículo 5º apartado A, insta a todos los Estados a tomar todas las medidas apropiadas para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres. Esto es muy importante porque sí que entra a atacar la raíz de los problemas y no queda en meros pronunciamientos de igualdad formal, sino que busca vertebrar soluciones estructurales y destruir dónde están las bases reales de la desigualdad, y lo seguirá haciendo esta convención a través de todos los comités y todos los organismos de desarrollo que Naciones Unidas tiene incorporados en este ámbito de desarrollo, como decía, de la CEDAW. Otros acuerdos internacionales posteriores también son relevantes, pero entre ellos creo que es importante destacar la declaración de la Conferencia Mundial sobre las Mujeres de Beijing de 1995, porque en ella ya se habla de una manera también más elaborada de la importancia de aplicación de la perspectiva de género en todos los problemas referentes a situaciones discriminatorias. Esto en nuestro país se va aplicando también de manera muy tardía. Ahora diría muy brevemente en qué términos, hago unas reflexiones muy generales, aunque voy a hablar de cuestiones más prácticas y más concretas, pero creo que algunas pinceladas pueden ser esclarecedoras de por qué estamos en la situación en la que estamos y por qué no es tan sencillo salir de ellas si no se adoptan impulsos lo bastante sólidos para que se puedan corregir estas situaciones de desequilibrio. Los organismos internacionales diferencian entre sexo y género. Yo creo que son categorías básicas, pero para lo que voy a decir a continuación me parece importante remarcarlo. El sexo sería la distinción entre hombres y mujeres por razones biológicas, y por tanto una distinción clarísima. Pero el género se refiere al conjunto de características, actitudes y roles que se asigna social, cultural e históricamente a las personas en función de su sexo. Es decir, que las características biológicas pueden tener algún tipo de consecuencia, pero en el ámbito social, la evolución histórica de nuestra especie pues, ha llevado a unas consecuencias muy concretas, a unos sesgos, a unos estereotipos, a una asignación, sobre todo, de roles de lo que es ser mujer y de lo que es ser hombre. Y precisamente por ello, la perspectiva de género lo que intenta es, desde una visión inclusiva, actuar sobre esas causas de discriminación, visibilizar, que es algo fundamental, la asignación social diferenciada de estos roles. Si no hablamos de estos temas, por eso hay que estar continuamente poniendo sobre la mesa esos problemas, porque uno de los principales aliados del machismo estructural es que no se hable de estas situaciones, ¿no? Que no salgan a la luz, que no se hable de cuando las mujeres no llegan a los altos tribunales, por ejemplo, que no se hable del día a día de la discriminación en todos los ámbitos profesionales, personales y sociales. La perspectiva de género incide también en esta cuestión. Y también en mostrar las relaciones de poder y también las asimetrías de poder que existen entre géneros en la sociedad. Por tanto, es una herramienta de análisis para comprender mejor la realidad en estas situaciones de discriminación estructural y también para examinar cuáles son los orígenes, cuáles son sus efectos y cuáles son, en definitiva, las consecuencias jurídicas. Por tanto, una reacción inmediata a dos reacciones absurdas que habremos escuchado, sobre todo en los últimos años, cuando hay un impulso muy importante en el movimiento feminista en la lucha por la igualdad.
claro, es que estos discursos y estas leyes lo que quieren es que sea todo para la mujer. Lo digo en plan cuñado, que es como se suele decir, todo para la mujer, ¿esto qué es? ¿No? Claro. No es así. La perspectiva de género no plantea que se le dé la razón judicialmente a una mujer cuando no la tenga, o que se dé siempre la razón a las mujeres, pidan lo que pidan. Lo que plantea es analizar cuáles son las situaciones de discriminación frente a las que debe actuar el derecho para corregirlas, que es algo muy diferente. El derecho solamente da la razón a las mujeres en situaciones de discriminación cuando necesitan una tutela judicial concreta. Otro argumento, si no cuñado, diríamos apocalíptico, ¿no? La dictadura de género, esto es una dictadura tal de género. Bueno, lo que se llama dictadura de género son las convenciones internacionales suscritas por España que forman parte de nuestro derecho vigente y que además se han desarrollado a partir de los principios constitucionales en leyes muy concretas. Esto no es ninguna dictadura, nada, es el derecho de los países más civilizados al que se están sumando aquellos países que no tienen todavía ni siquiera normas básicas de igualdad, pero que Naciones Unidas es un instrumento para intentar uniformizar, ¿no? En todo el planeta este tipo de situaciones, y por tanto no hay ninguna dictadura. No sé, recuerdo una respuesta de... No recuerdo que fue una escritora ante aquel argumento de las feminazis de la dictadura de género. Si el holocausto de las mujeres es obligar a los hombres a planchar sus pantalones, ¿no? Decía, es el holocausto, ¿no? Pues esta cuestión. Por tanto, estamos hablando de cuestiones que afectan al ordenamiento jurídico, que forman parte de los derechos humanos, de derechos fundamentales de las personas y, en concreto, de las mujeres cuando están en situaciones de discriminación importante. Por ello, no se trata de una visión jurídica opcional, sino que se trata de una interpretación de aplicación obligatoria, porque forma parte de nuestro ordenamiento jurídico. No es que un juez o una jueza sean guay, esta tía sí que hace, no son del club, no, es que es el ordenamiento jurídico el que lo impone, y además no hace falta que remarque que en otros países se ha comentado, no llegó al final de la conferencia, lo he escuchado, en otros países europeos más avanzados en esta materia, vamos, es que ni se plantea que sea algo anormal, sino que es el pan nuestro cada día, es el funcionamiento ordinario de las instituciones. Claro, en nuestro país partíamos de una situación complicada porque vivimos una dictadura muy larga, en la que claramente la situación de las mujeres era de importante marginación en muchísimos ámbitos, y ello se apoyaba en el ámbito del derecho privado, ¿no? En un código civil, que es de la época que era 1889, pero también es cierto que en otros países europeos, a partir de los años 50, hubo todo un desarrollo igualitario, y en nuestro país pues la dictadura, el ordenamiento civil que teníamos, vamos, no es que lo cuestionaba, sino que le parecía perfecto. Y esto unido a la importante influencia de la Iglesia Católica, un Estado confesional, que estaba en contra del divorcio, que estaba en contra que el papel de la mujer en esas visiones religiosas era con la pata quebrada y en casa, pues dificultó también el desarrollo de un derecho igualitario. El Código de 1889, que todavía hoy lo tengo aquí, sigue siendo la base de la actuación de las juezas y jueces de nuestro país, aunque ha tenido muchos parches en sus concepciones principales, es el de 1889, aunque sí que es cierto que ha tenido en materia de igualdad pues, reformas muy importantes y muy positivas, y creo que en líneas generales es bastante correcto, sin perjuicio de las reformas que se puedan, pero bueno, hay que ver hasta aproximadamente 1975 qué es lo que decía este Código Civil. El Código Civil decía desde sus orígenes en 1957 que el marido debe proteger a la mujer y ésta obedecer al marido. Esto que os voy a comentar, hasta hace muy pocos años todavía derecho vigente en nuestro país, que la mujer debía seguir en su artículo 58 al marido donde quiera éste fijar su residencia. Es decir, el marido iba allá, la mujer tenía que ir allá. La mujer estaba representada siempre por el marido, que era el que administraba sus bienes, de acuerdo con el artículo 59. Y un artículo fundamental, el 61, que regulaba lo que se llama la licencia marital. La licencia marital implicaba que la mujer, ni siquiera en su propio patrimonio,
podía adquirir a título oneroso ni lucrativo, ni obligarse, ni grabar bienes, ni aceptar herencias. Tenía que pedirle permiso al marido, ni trabajar por cuenta ajena, ni ejercer el comercio, ni hacer cosas, pues no sé, como contratar un viaje, todo aquello que fuera más allá del consumo ordinario, de los gastos ordinarios. Las decisiones en el ámbito del derecho privado más relevantes, que está en el Código Civil, requerían de la licencia marital. Incluso la ley hipotecaria tenía un artículo, el artículo 514, que regulaba que se debía tomar nota de aquellas acciones que hacía la mujer sin la licencia del marido, y esto hasta la reforma de 1975. De mis padres, que son personas de 70 y pico años, todavía vivieron bastante tiempo, mientras yo era pequeño, con este tipo de regulación. Es decir, que todavía hay muchísimas personas vivas en nuestro país que han vivido este tipo de situación en la que la mujer era tratada como menor de edad. Incluso en algunas situaciones en las que era mayor de edad, hasta los 25 años no podía marcharse de casa sin el permiso del padre. De alguna manera se pasaba de tener el permiso del padre a tener el permiso del marido, ¿no? para otro tipo de situaciones. Pero también la regulación de cuáles serán las relaciones, el equilibrio de relaciones entre hombres y mujeres en ámbitos no solamente sobre contratación, sino en el ámbito de las relaciones personales puras. Por ejemplo, era causa de divorcio, cuando había divorcio todavía, antes de la dictadura, cualquier adulterio de la mujer. Pero solamente era causa de divorcio del marido si había escándalo público o menosprecio de la mujer. Es decir, si era el hombre podía hacer lo que quisiera mientras no llamara mucho la atención. Ahora, la mujer, aunque fuera escondida, si la pillaban, eso era causa de divorcio. Y con consecuencias penales. Es decir, que la mujer era reo de adulterio en diversas reformas del Código Penal, ¿no? Hasta que se derogaron, ¿no? En cualquier caso, y el hombre no tenía el delito de adulterio, sino el de amancebamiento. Es decir, si la manceba la tenía en casa o en un lugar muy visible, digamos, era la diferencia, ¿no? Entonces, claro, son relaciones tremendamente asimétricas, tremendamente discriminatorias, y es imposible que esto no deje secuelas en el ámbito de las relaciones personales, de las relaciones jurídicas y de todo tipo. Claro, la Constitución de 1978 cambia absolutamente de manera radical toda esta perspectiva jurídica cuando nos dice ya en el artículo 32.1 que el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. Y además dice la Constitución que quedan derogadas cualquiera disposiciones que se puedan oponer a lo que dice a la Constitución. Por ello, todo este edificio de desigualdad en el ámbito del derecho privado acaba suprimiéndose con la Constitución, aunque todavía hay una importante tarea de reforma legislativa en los años 80 para ir ajustando todas estas situaciones, la ley del divorcio y un montón de artículos que siguen manteniendo todo tipo de situaciones de discriminación. Yo recuerdo, cuando estaba en la facultad, el artículo 159 lo que regulaba es que en casos de separación, decía la ley, los hijos tenían que quedarse con la madre, salvo que el juez resuelva lo contrario en casos especiales. Sí, los niños siempre para la madre o las niñas, y solo en casos muy especiales el juez podía valorar. Bueno, se hizo simplemente una reforma para decir que se quedarían, como está actualmente, con el progenitor que se considera más adecuado. Y recuerdo a mi profesor de civil, no diré quién es porque igual, en el año 91, escandalizado en clase con el ¿cómo se atreven? Eso es como si a un electricista se le quiere llamar electricista. ¿Pero qué estáis? Decía, ¿pero con quién van a estar los niños? Pues con la madre, pero es que aquí somos tan igualitarios, somos tan pejigueros, ¿no? En el año 91, todavía en el ámbito de la doctrina civil, había profesores que cuestionaban este tipo de reformas, parecía una embestida del feminismo fanático e intransigente, ¿no? Estamos hablando ya de 13 años después de aprobada la Constitución, y todavía este tiempo tardó en reformarse determinadas cuestiones que eran relevantes. Bien, pues planteando un poco el marco, entraría en cómo aplicamos o deberíamos aplicar las juezas y los jueces en nuestro país todas las cuestiones referentes a el ordenamiento jurídico que regulan la interpretación con perspectiva de género. En nuestras bases constitucionales está claro que son el artículo 14
pero para mí muchísimo más importante es el artículo 9.2 de la Constitución. El artículo 14 marca la igualdad formal, y es un poco el argumento de mucha gente cuando dice, no, es que la Constitución no marca la igualdad de resultados, solamente marca una igualdad de oportunidades. De la mujer que lo intente, y si no llega, pues ese es su problema. Pero es mucho más importante el artículo 9.2 de la Constitución, que es el paradigma del Estado social, que es un artículo, vamos, que hay que grabarse siempre, hay que tatuárselo en la frente, digamos, ¿no? Porque es un artículo clave, ¿no? Un Estado social igualitario. Indica que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud. Es decir, que los poderes públicos, entre ellos el Poder Judicial, que es un poder público, si no me falla la memoria, es un poder público, tiene la obligación no solo de permitir la igualdad de oportunidades, sino de actuar para que esa igualdad sea real. Evidentemente, esto no implica que en todas las profesiones la mitad sean al 50%, sino que haya un equilibrio esencial y que nadie pueda ser discriminado para acceder a cualquier actividad ni en cualquier ámbito de su vida diaria. Esa es la cuestión. Que no sea discriminado ni en cuanto a igualdad de oportunidades ni en cuanto a igualdad de resultados. Esta visión constitucional se desarrolla, como sabemos, en la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Yo citaría 3 artículos, hay muchos más, pero por sintetizar y ver esto cómo se debería aplicar en los tribunales, citaría 3 artículos que me parecen muy importantes. El artículo 3 dice que el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, subrayo lo de indirecta, por razón de sexo, y especialmente las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil. Y el artículo 4, que es fundamental para quienes formamos parte del Poder Judicial, absolutamente fundamental, tan fundamental que entre millones de resoluciones, no sé si lo encontraron 20. Entre millones de resoluciones, cuando plantearon, puedes analizar el tratamiento de la jurisprudencia, pues ahora iremos a ver dónde están estos problemas, pero debe ser fundamental, porque fijaos lo que dice, el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, el artículo 4 dice, la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es un principio informador del ordenamiento jurídico y como tal se integrará y observará en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas. Por tanto, si es un principio informador, como ha manifestado la jurisprudencia que lo ha desarrollado, sobre todo en el ámbito del derecho social, que es seguramente el ámbito donde mejor se han trabajado estas cuestiones, implica un principio a partir del cual, en caso de duda y a falta de otros principios de tratamiento, en caso de duda se debe resolver a favor de la igualdad, y esto junto con otras premisas procedimentales que están en nuestras leyes, lleva a considerar que en situaciones donde se discute o se valora una posible discriminación, la carga de la prueba debe ir a cargo de aquel que dice que no hay discriminación. No sé si lo explico bien, pero luego citando un artículo lo intentaré explicar mejor. Y el artículo 6 indica que, sexto apartado primero, se considera discriminación directa por razón de sexo la situación en que se encuentra una persona que haya sido o pudiera ser tratada en atención a su sexo de manera menos favorable que otra en situación comparable. Y el 6.2, que también es un artículo fundamental, se considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros, repito lo de aparentemente neutros, pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados. La segunda parte está claro que se refiere a mecanismos de discriminación inversa, discriminación positiva, acciones positivas, pero la primera parte lo que nos indica es que normas aparentemente neutras, y luego volveremos sobre ello, en situaciones de discriminación estructural agravan a menudo esta situación estructural de discriminación. Esto es lo que nos está diciendo el precepto.
Bien, a partir de aquí, ¿cómo tendríamos los tribunales que aplicar todos estos problemas sobre discriminación? Yo haría una reflexión sobre un caso que, aunque es del ámbito penal, creo que marca de una manera muy clara problemas de falta de formación en perspectiva de género y problemas interpretativos que son extendibles a otros ámbitos del ordenamiento jurídico. Yo creo que el caso claro es el caso de la manada, ¿no? La primera sentencia fue muy discutida. Bueno, José comentaba antes que a veces hablo sin miedos y tal. Bueno, si ha habido un caso en el que me he sentido presionado, con miedos, no sé, de que peligrara mi integridad profesional, la física de momento no, pero la profesional sí, fue en el caso de la manada. Y es curioso porque bueno, pues uno ha hablado quizás con cierta temeridad o imprudencia sobre temas de corrupción, sobre el tema del proceso, sobre tal. Y bueno, digamos que en la profesión eso se me ha respetado y vamos, habrá gente que no está de acuerdo, sin duda ninguna, pero en el caso de la manada, sintomáticamente no. El caso de la manada, como sabéis, provocó un estallido enorme en la sociedad ante una sentencia que parecía no valorar al fallar por abuso sexual y no por violación, ¿no? Unas relaciones jurídicas igualitarias, no analizaba de manera correcta un supuesto de violencia machista y lo hacía en perjuicio, una vez más, de una mujer. Y mi impresión, y así lo manifesté en su momento, es que con una adecuada perspectiva de género el tribunal tenía que haber entendido que cualquier mujer del planeta, y no los hombres, pero cualquier mujer del planeta sí, desde que crece, desde que es niña, siente un temor justificado a que pueda ser agredida sexualmente. Y este temor lo sufre en muchos aspectos de su vida diaria, cosa que a mí nunca me ha pasado y creo que a los hombres que estáis aquí tampoco os ha pasado. ¿A alguno le ha pasado? No, supongo que no. Y esto explica que esta es una situación objetiva porque prácticamente el 100% de las agresiones sexuales entre sexos son los hombres agresores y las víctimas son mujeres. Esto explica que desde esa visión de discriminación estructural que supone la violencia machista en este ámbito, para cualquier mujer es una situación objetivamente intimidatoria que 5 hombres la lleven a un habitáculo de 2x2 y que de manera clara, con su lenguaje no verbal, le manifiesten que van a agredirla sexualmente los 5 a la vez. Creo que esto paraliza, intimida, más que si alguien te saca una navaja en un descampado, para entendernos, ¿no? Entonces, con una perspectiva de género adecuada, yo creo, con el respeto al tribunal que dictó la sentencia, que elaboró su resolución lo mejor que entendió, pero creo que fue corregido correctamente por el Tribunal Supremo en la sentencia que más recientemente ha manifestado que aquello fue violación y no abuso. Pero nos muestra las carencias en perspectiva de género, las insuficiencias y los sesgos que existen en muchas visiones judiciales sobre estos problemas. En el ámbito penal son algunas de las que he indicado. No entender cuál es la situación estructural de las mujeres ante estos fenómenos. Esperar una resistencia heroica de las mujeres en muchas ocasiones que no se exigiría a los hombres, para defender su honor, su honra o estas visiones jurídicas decimonónicas, ¿no? Exigir a través de determinados estereotipos a las mujeres que se comporten de maneras claramente antijurídicas, anti-igualitarias. Y todo esto ocurre también en otros ámbitos que ahora explicaré en el procedimiento civil. Hay todavía sesgos desiguales que provocan que la perspectiva de género no se esté aplicando, desde mi punto de vista, y con todo el respeto a otras compañeras y compañeros, en el ámbito civil de forma adecuada, aunque reconociendo que sí que hay sectores judiciales que están haciendo un gran esfuerzo por introducir la perspectiva de género y por dictar resoluciones no discriminatorias y de carácter igualitario.
pero en ese debate interno estamos. Yo os he planteado que cuando ocurrió lo de la manada, un grupo de compañeros me planteó que se me sancionara por haber criticado esa sentencia que era justísima y era fundamentada y estaba motivada. Estas cuestiones provocan un cierre de filas, como no podéis imaginar todavía, en muchos sectores de la judicatura. Cuando se produjo una especie de alzamiento popular del movimiento feminista por la sentencia, la reacción de la judicatura todavía fue más de cierre. Y cuando se planteó, con toda la razón, que se tenía que introducir formación obligatoria o casi obligatoria en la judicatura, el rechazo fue casi absoluto, ¿no? Casi absoluto de la profesión. Poco a poco la cosa se va calmando. Hace unas semanas han empezado los primeros cursos de formación generalizada, los primeros. Pero las reacciones a la judicatura no han sido mayoritariamente favorables y esperemos que poco a poco en este debate interno que tenemos vayan cambiando estas situaciones. Por tanto, a la hora de analizar cómo se aplica la perspectiva de género en el ámbito civil, la primera cuestión que te pone sobre la mesa es que prácticamente no hay sentencias, son muy pocas. Unas pocas decenas, 20, 30 sentencias, las que literalmente, hablo a partir de las audiencias provinciales, no de los juegos de distancia, donde las bases de datos no recogen las sentencias, pero si analizamos audiencias provinciales, tribunales superiores de justicia, Tribunal Supremo y otros órganos, las sentencias son escasísimas, es decir, son muy pocas, se pueden contar de manera muy sencilla. Al mismo tiempo también hay que ver cómo se ha articulado en el derecho positivo algunas normas de desarrollo de la Ley de Igualdad. En concreto, el artículo 217.5, que lo leería, creía que lo tenía transcrito, pero... es verdad, sí, perdón, sí. Dice lo siguiente: de acuerdo con las leyes procesales, en aquellos procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias por razón de sexo, corresponderá al demandado probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y de su proporcionalidad. No se entiende bien el artículo, es decir, cuando una mujer demande y la tutela que esté pidiendo esté fundamentada en una situación de discriminación, tendrá que demostrar que no existe discriminación la contraparte. Es una manera de materializar lo que comentaba anteriormente sobre que la no discriminación, el principio de igualdad, es un principio informador del conjunto del ordenamiento jurídico o de aquellas situaciones que en igualdad de condiciones se debe resolver a favor de la igualdad. Al mismo tiempo también a veces se escuchan críticas sobre que en el ámbito del derecho de familia, yo soy juez de primera instancia e instrucción, llevo más de 15 años y por tanto, por eso a veces, no sé, me siento cómodo también desde una visión transversal de las dos jurisdicciones, no sé, que puede ver interrelaciones y también problemas de sesgos cognitivos de la judicatura a la hora de resolver unas cuestiones u otras en función de la materia. Una crítica frecuente es que casi siempre o muchísimas veces la custodia de los menores se le atribuye a las mujeres. Claro, lo que no se dice es que en la mayoría de procedimientos, la inmensa mayoría de mutuo acuerdo, donde no intervenimos los jueces y las juezas, lo que se pacta es que son las mujeres, porque es que son las mujeres las que mayoritariamente hoy, como demuestran todos los estudios, siguen asumiendo la carga del trabajo doméstico, de los cuidados y toda la actividad en la casa. Son mayoritariamente las mujeres las que piden excedencias por cuidado de niños y niñas, las que piden reducciones de jornadas y, por tanto, esto explica en gran parte cuál es la razón por la que en el Poder Judicial, de forma mayoritaria, aunque es cierto que cada vez hay más padres implicados en el trabajo doméstico, en el cuidado de los menores, pero, digamos, los avances no están siendo todavía espectaculares, digamos, aunque sí que son progresivos.
he dicho que hay 20 o 30, no he dicho que casi la mitad, o al menos una parte muy importante, no citan la ley de igualdad ni el principio de aplicación de la perspectiva de género para resolver situaciones de discriminación de las mujeres, sino con alusiones a lo contrario. Es decir, las alusiones son del estilo, lo cual también es sintomático, ¿no? Que una norma que está para trabajar por la plena igualdad, por la discriminación, se utilice para supuestos en los que se justifica por qué se le da la custodia monoparental a los padres. Y dice, no, es que la ley de igualdad dice que no puede haber ningún tipo de discriminación y, por tanto, asignamos la custodia al padre. Yo no creo que en este país sea un grandísimo problema la discriminación de los hombres, francamente, con todo el respeto, aunque hay gente que dirá que esto es el holocausto y lo que sea, pero yo diría que no, yo diría que la ley parte de premisas que son muy diferentes. Y no digo que en estos casos concretos no sea correcta la asignación a los padres de la custodia, en eso yo concedo, vamos, con toda claridad la custodia monoparental a un padre cuando creo que es la mejor situación para el menor. Y por tanto no discuto que en estas cuestiones, pero me llama la atención las pocas alusiones jurisprudenciales que hay a la ley y que encima una gran parte de ellas sea para justificar que la custodia se le dé al padre, cuando yo creo que ahí la argumentación no es tanto por un principio de no discriminación como por un principio de cuál es el interés del menor, que es lo que se ve entre líneas, ¿no? en la resolución. Pero me resulta sintomático de lo que comentaba antes, es un síntoma más de por qué se aplica tan poco la ley de igualdad en el ámbito del derecho civil y cuáles son las visiones internas de la judicatura en nuestro país en este ámbito. Por tanto, yo separaría entre dos partes en la aplicación de la jurisprudencia sobre la ley, que sería la parte más importante, que es aquella que no aplica directamente la ley, es decir, lo que es llamativo es la omisión, digamos, ¿no? Lo que hiere a veces los ojos es, digamos, que brilla por su ausencia, ¿no? Eso es lo que me llama la atención en muchas de las resoluciones que se pueden examinar. Y luego diría también un breve análisis de las resoluciones que sí que han aplicado, la ley de igualdad y el principio sobre perspectiva de género en la aplicación de las leyes. Hay toda una serie de supuestos en los que claramente no solo no se está aplicando, sino que yo creo que estamos en retroceso. Así como seguramente desde los años 80 hubo una progresión modesta, no tímida, pero progresión hacia la igualdad, yo creo que en algunos ámbitos del derecho privado, provocados fundamentalmente por la crisis económica y por algunas visiones de la judicatura, estamos en retroceso. Esa es mi impresión. Y pondría algunos ejemplos. En primer lugar, las decisiones judiciales referentes a la pensión compensatoria. El Código Civil nos dice en el artículo 97 que en aquellas situaciones en las que se produzca un desequilibrio económico que implique un empeoramiento de la situación anterior al matrimonio, se tendrá derecho a una pensión temporal por tiempo indefinido o una prestación única. En la práctica, en los casos que ahora diré, la regla general, sobre todo en matrimonios de cierta duración, era que la pensión tenía que ser indefinida hasta que se encontrara un nuevo trabajo o hubiera una inserción al mercado laboral. Para que nos entendamos, la pensión compensatoria, como ha dicho reiteradamente la jurisprudencia, no es un mecanismo que iguala matemáticamente al 100% los ingresos después de una ruptura familiar. Es decir, que si hay una situación en la que el marido o la mujer, uno gana 3.000 euros y la mujer gana 1.000 euros, o la mujer gana 2.000 y el marido 700, la pensión compensatoria no sirve para que cuando se separan se tengan que repartir por mitad matemática los ingresos, sino lo que hace es compensar una cosa muy distinta. Lo remarco, no sé aquí si la mayoría sois estudiantes de Derecho, pero sabéis la cantidad de abogados que todavía sigan confundiendo esta cuestión y piden que los ingresos no. Lo que se equipara es la pérdida de oportunidades profesionales y laborales que han tenido fundamentalmente las mujeres por dejar su trabajo para dedicarse exclusivamente a algo tan importante como lo comentaba Maripaz, como es los cuidados, los trabajos domésticos y hacer que el espacio familiar funcione y posibilite la actuación del resto de integrantes de la familia. Por tanto, la compensación lo que implica es que si en estas situaciones una mujer
por poner un ejemplo estándar de los que más vemos en los juzgados, se casa con 25 años, tiene 2 hijos, también es situación estándar, y cuando tiene 45, 50 años y muy escasas posibilidades de incorporarse al mercado laboral, se produce una ruptura familiar y el marido va a poder seguir con los ingresos estables del trabajo que tenga, en este supuesto hipotético, pero la mujer queda absolutamente, no solo fuera del mercado laboral, sino en muchos de estos casos sin ninguna posibilidad real, porque no ha podido formarse, no ha podido estar en el mercado de trabajo, y claro, eso crea una situación clara de desigualdad. Y precisamente la perspectiva de género lo que debe resolver son esas situaciones de desigualdad en la aplicación de este precepto. Pues bien, ¿qué ha ocurrido en los últimos años, sobre todo con la situación de crisis? Que cada vez más las resoluciones judiciales no aplican la perspectiva de género, ni la citan, la omiten. Es que no hay ni siquiera un análisis. Digo, se puede aplicar y si no está de acuerdo explicar por qué no se aplica, ¿no? Es que ni siquiera se cita, ¿no?, el artículo 4 de la Ley de Igualdad, ¿no?, en estos supuestos, ¿no? Lo que se está haciendo es limitar cada vez más, por un tiempo concreto, las pensiones compensatorias. Cuando hablo de pensiones compensatorias, que nadie crea que la regla general es que cuando un matrimonio se rompe, el marido paga una compensatoria de 4.000 euros al mes. Estamos hablando de cantidades que oscilan en líneas generales por unos ingresos medios entre 200, 300, 350 euros en líneas. Esa es la regla general, que le sirven fundamentalmente a las mujeres para intentar subsistir a la espera de encontrar algo mejor hasta la pensión no contributiva. Yo hablo de situaciones estándar. Pues bien, a pesar de que son cantidades más bien modestas, la lectura jurisprudencial actual como regla general es la restrictiva. O sea, una situación de crisis, la crisis todavía ha precarizado más a las mujeres. Es decir, las mujeres están en una situación en relación con el mercado de trabajo que sufren más el paro, obviamente, se dedican más al trabajo de la casa que los hombres, están en trabajos más precarios, con contratos a media jornada y también mucho más en el ámbito del trabajo temporal. Por tanto, una situación estructural, aplicar cuestiones que nos lleven a prácticas de tipo neutral, que es lo que he remarcado antes del artículo 6, criterios puramente neutrales, no, el hombre y la mujer ya son iguales, por tanto, como ya son iguales, es que este es el argumento que siempre se lee entre líneas en esta resolución judicial. La mujer y el hombre ya son iguales, por tanto, se separan, cada uno que haga su marcha, porque son iguales. Cuando hemos comentado antes que la función de los poderes públicos, artículo 9.2 de la Constitución, es partir de que la igualdad formal no es igualdad real y que ante situaciones desiguales de forma estructural tiene que establecer mecanismos de reequilibrio. Pues la realidad es que la jurisprudencia, yo esto lo vi, yo recuerdo, yo empecé en el 2004 en la judicatura, la regla general es que estas cosas están mejor tratadas que ahora. Ahora, digo, la crisis ha provocado una mayor presión por parte de los hombres para no pagar pensiones compensatorias y esto ha tenido una acogida en líneas generales con todas las excepciones que queramos, pero yo veo muchas resoluciones muy restrictivas en relación con la pensión compensatoria y que dejan una situación tremendamente precaria a las mujeres. Lo mismo ocurre con el tema de la vivienda. El artículo 96 nos dice que la vivienda familiar se asignará a los menores y al cónyuge en cuya compañía queden. Cuestión también lógica, de acuerdo con el principio del interés superior del menor. Esto normalmente la regla era hasta que el menor alcanzara independencia económica, o al menos en la visión más restrictiva, hasta los 18 años. Pues bien, como hay fuertes presiones por parte de los hombres para poder vender el domicilio familiar y quedarse con la mitad del patrimonio, también esto ha llegado a visiones judiciales muy restrictivas de este criterio y cada vez vemos más resoluciones, muchas más, que marcan un límite temporal al uso de la vivienda. Esto implica, pues, por ejemplo, en situaciones de matrimonios menos largos, por poner un ejemplo, ¿no?, con niños o niñas más pequeños y con una mujer todavía no plenamente incorporada al mercado de trabajo, pues que se marquen límites de 2, 3 años de uso de la vivienda y que a partir de ahí pues la mujer y los menores tengan que buscarse la vida, con lo cual
no solo se perjudica el interés del menor, sino que además se precariza todavía más la situación de las mujeres que tienen que buscar otro tipo de solución a la cuestión de la vivienda. Yo creo que este tipo de resoluciones no hacen una ponderación adecuada del criterio de perspectiva de género, de la situación de discriminación estructural. En realidad es que no se hace ninguna. En estas situaciones es que ni siquiera hay un elemento de ponderación. Yo creo que se tendría que ponderar, y si no se ve que hay una situación discriminatoria, se tendría que explicar por qué. Pero la realidad es que no hay instrumentos de ponderación en este tipo de casos. Y lo mismo ocurre en esta cruzada a veces galopante por la custodia compartida automática, ¿no? Es una cuestión pues que está de moda, ¿no? Es un debate que está de moda, es un debate interesante. Es un debate interesante. Y ya os digo de partida mi posición, que es que no soy nada entusiasta de las asignaciones automáticas, ni de la custodia compartida automática, ni de la custodia monoparental automática. El Código Civil va a una visión que lo deja como excepcional, aunque esto ha sido matizado posteriormente por el Tribunal Supremo, indicando que esto ya no es tan excepcional, que es ordinario. Pero vamos, yo creo que la regla general tiene que ser que la custodia se tiene que asignar a los progenitores en función del interés de los menores. Simplemente eso, yo creo que más que eso es lo que marca también los convenios internacionales, la ley de protección del menor, y es un principio informador clarísimo de nuestro derecho. Por tanto, aquella visión de la ley valenciana de la custodia compartida, en la cual el criterio preferente es que tenía que aplicarse, no podéis ni imaginar los problemas que ha generado en ejecución luego de estas sentencias, porque realmente era una ficción pensar que esta siempre tenía que ser la mejor solución, o que era bastante que fuera un criterio preferente. Con lo cual, en ocasiones, se han acordado resoluciones en las que incluso contra el criterio de los equipos técnicos, de los psicólogos, se han acordado custodias compartidas automáticas. Yo doy todo tipo de custodias, como podéis imaginar, custodias compartidas, custodias monoparentales a favor de la madre o a favor del padre, pero únicamente las doy cuando es la mejor solución para los menores. En una situación con la que vive nuestro país, en la que claramente el trabajo doméstico, los cuidados, la asumen las mujeres, y en la que no hay una corresponsabilidad desde que nace un bebé para educar a los niños, pues la regla general es que, la que piden los informes, pues que la gran mayoría de los padres no están capacitados para educar a los críos. Y si el interés preferente es el del menor, no valen los experimentos. Yo recuerdo mucho estos debates. No, es que hay que darle a la fuerza al padre la custodia para que aprenda y cumpla sus deberes. Ya, pero en la práctica lo que ocurre con muchos de estos casos que comentaba, de obligación impuesta, es que los menores han estado con las abuelas, han estado con las tías, con las hermanas de los padres, y que la experiencia no ha sido positiva para los menores. La custodia compartida se debe asignar en aquellos supuestos donde haya una clara corresponsabilidad y donde la misma sea viable. Por tanto, a mí, cuando esto se me acredita, y vamos, mi opinión es que desde una perspectiva ideal, esa sería siempre la mejor solución cuando se cumplen los requisitos. Si hay madres y padres corresponsables que desde el primer momento han atendido el cuidado de los menores, han cogido el biberón, han hecho todos los trabajos que tienen que hacer, vamos, lo que debe hacer un progenitor siempre, ¿no? Pues esa siempre será la mejor solución. Lo que ocurre es que en nuestro país, por desgracia, esta situación dista de ser la real, ¿no? Y la cuestión es que, a pesar de que esto es así, la presión también de la crisis ha provocado un movimiento espectacular a favor de la custodia compartida, y lo que enmascara en muchas ocasiones no es un interés extraordinario en ocuparse de la crianza, que parece que algunos padres entren repentinamente cuando se van a separar, sino el querer que se venda la vivienda e intentar eludir el pago de la pensión por alimentos, ¿no? Esto es el problema. Yo creo que esto muchas resoluciones judiciales no lo acaban de analizar. Bien, en la parte final me he extendido un poco más de lo que quería, pero analizaré aquellas resoluciones que sí que han, como veremos, muy pocas, sí que han aplicado el criterio de perspectiva de género. En primer lugar, la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de abril de 2011, en la que aplica de una manera correcta el artículo 217.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Es un asunto en el que una mujer médica trabajaba
para una clínica de cirugía plástica y cogió la baja por maternidad, y el empresario de la clínica contrató a un señor como médico. En principio parecía que era de forma temporal, pero ya con la intención de que se quedara definitivamente. Cuando recuperó el alta después, la mujer, el empresario resolvió el contrato. Entonces, la sentencia pues valora todas estas cuestiones que he comentado antes sobre no discriminación y considera acreditado la resolución que el empresario no demostraba que hubiera una razón distinta del embarazo, no había ninguna razón funcional, no había ninguna razón empresarial, no había ninguna negligencia imputable al médico, sino que la única razón era que, como había quedado embarazada, para que hubiera continuidad en el trabajo de la clínica, contrató otro médico, pero ya una vez lo había contratado, prefirió continuar con el médico que se había incorporado. Por tanto, el Tribunal Supremo lo que indica es que era carga del empresario demostrar que no había discriminación y como no había ninguna prueba que acreditara justificación alguna, salvo que se había cogido la baja por embarazo, aplicando el artículo 4, que he comentado, que es un artículo fundamental para las juezas y los jueces, considera que se produce discriminación y, por tanto, estima la indemnización a favor de la demandante. Caso parecido, pero en el ámbito judicial. La sentencia de 15 de septiembre de 2009, una abogada que está embarazada se coge la baja y el juez se niega a suspender un juicio importante en el que tenía que intervenir. Porque dice, bueno, pues que vaya otro, ¿no? Que esto es una cosa. Creo que es una tendencia lamentable del juez de decir, bueno, el juicio se hace sí o sí, ¿no? Pues no, no se puede hacer. Es decir, hay que respetar principios igualitarios y la discriminación. Y si la letrada está embarazada, tiene derecho a defender en esa causa al cliente y suspender la vista, pues ya será dentro de unos meses. Esta sentencia también aplica directamente el artículo 4 de la Ley de Igualdad. Hay varias sentencias muy interesantes en acciones de filiación sobre el orden de los apellidos. En concreto, citaría dos que aplican también el artículo 4 de la ley. La sentencia de 17 de febrero de 2015 y la de 1 de diciembre de 2017 son acciones de filiación en las cuales es la mujer la que inscribe al menor, el padre, como ocurre en algunas excepciones, está desaparecido y luego el padre recupera la cordura o lo que sea y quiere ser el padre, pero quiere que el apellido suyo vaya adelante, que se cambie el apellido. Y entonces el Tribunal Supremo en estas resoluciones lo que plantea también con la aplicación de la Ley de Igualdad es que es cierto que hay todavía un artículo del reglamento del registro civil que de interpretación conjunta con la ley, lo que se marca ahora es que en la ley es que el orden de los apellidos será el que decidan los padres y si no deciden nada el encargado resolverá, pero hay un artículo del reglamento que dice que el apellido del padre ir adelante. Hace una ponderación de todas estas normas y considera que no se puede considerar que es un elemento preferente lo que marca el reglamento por delante del principio de igualdad y que, por tanto, ponderando el principio de igualdad y ponderando el interés del menor, considera que no resulta admisible que un menor cuando tiene 2, 3, 4 años se le tenga que cambiar sus apellidos simplemente porque el padre quiera ir adelante en su apellido. Una sentencia sobre la vida privada de las mujeres, de la Audiencia de Barcelona de 12 de septiembre de 2018. Es una sentencia que resuelve si una mujer puede perder una pensión compensatoria, porque una de las causas de extinción es o que se incorpore al mercado laboral o bien que tenga otra relación estable con otro hombre. Entonces aquí el exmarido, a través de informes de detectives, saca que la mujer ha estado de viaje con un señor, ha estado en su casa, ha estado en fiestas con él y que cree que ha tenido incluso relaciones sexuales con él. Que el juez hace alguna broma sobre que el informe de detective no acredita la relación sexual. Y lo que viene a decir la sentencia, de acuerdo también con el artículo 4 de la Constitución, que esos roles estereotipados, sesgados, de que una mujer cuando tiene una relación, la amistad íntima con un hombre,
se va por ahí, o incluso tiene relaciones sexuales esporádicas. Una de dos, o es una mujer de mala vida, o es que son novios auténticos, porque si no ya sería una mujer de mala vida. Digo que eso corresponde a visiones sesgadas, contrarias a una interpretación de estas cuestiones con perspectiva de género y que, por tanto, no pueden equivaler de ninguna de las maneras a una relación estable, equivalente o análoga al matrimonio. Luego hay toda una serie de cuestiones que interpretan normas que todavía han estado vigentes durante un tiempo, que dan prevalencia a los hombres. La sentencia de la Audiencia de Barcelona también de 30 de julio de 2019 regula una cuestión referente a un señor que es de Segovia, que se casa con una señora que es de Barcelona, y para ver cuál es el régimen aplicable en derecho privado, el criterio de la vecindad puede ser importante, porque sabemos en Cataluña tiene un derecho civil propio, y había una norma en el Código Civil, en el artículo 9.2, que indicaba que sería de aplicación preferente la vecindad civil del hombre. Toda la sentencia interpreta una sentencia del Constitucional que consideró que eso era constitucional y considera que no se puede ir a criterios discriminatorios, sino que tenemos que ir a criterios de carácter general, y considera que el criterio en este caso aplicable no puede ser el del hombre, sino en el del lugar de domicilio inmediatamente posterior al matrimonio. Lo mismo en relación, que claro, he dicho muchas cosas, ya estoy acabando, he dicho muchas cosas, pero hay todo un mundo por explorar a quien le gusta estambullirse, que es el mundo del derecho internacional privado. Todas las relaciones con aquellos países que tienen legislaciones tremendamente discriminatorias de las mujeres. ¿Qué ocurre con esas normas cuando entran en contacto con personas de nuestro país? Cuando hay supuestos en los que tendría que aplicarse a veces la ley extranjera, pero es una ley discriminatoria. Pues, por ejemplo, esta sentencia del 16 de septiembre de 2014 de la Audiencia de Barcelona, pues lo que plantea es aquellos supuestos que están marcados en el Código Civil, que lo que plantean es que cuando haya el artículo 12 del Código Civil, indica que en ningún caso tendrá aplicación la ley extranjera cuando resulte contraria al orden público, y esto obviamente interpretado con el criterio de perspectiva de género, a aquellos países que regulan la poligamia, los matrimonios forzosos o situaciones discriminatorias contra las mujeres, aunque de acuerdo con las normas de aplicación del derecho internacional privado y de nuestra ley llevaran a aplicar la ley extranjera, en este caso no son aplicables porque son de carácter discriminatorio. Y en este caso de esa sentencia era un señor que era de Mali y la mujer también era de Mali, pero considero que viviendo en nuestro país no resulta aplicable una legislación que es discriminatoria. Bueno, el último caso es un caso mercantil. Es un caso mercantil, pero es un caso muy famoso. Es un caso muy famoso. Además, una buena amiga mía, la jueza es una buena amiga mía, que es de mi promoción, Amanda Cohen. Es una sentencia del juzgado mercantil de Málaga que resuelve sobre los calendarios aquellos de Ryanair, en el que sale una serie de azafatas en poses insinuantes, semisexuales, bajo el título Tarifas al rojo vivo, y la tripulación, y las chicas detrás, bueno, pues en bañador, en poses claramente cosificadas como meros objetos sexuales. En este caso, el Ryanair decía que no, que era un calendario benéfico, que era por el bien de la humanidad. Y mi compañera le dice que de eso nada, que de benéfico no, que lo que buscaban era llamar la atención a través de mecanismos publicitarios claramente sexistas, claramente injustos y contrarios a la legislación en materia también, en materia mercantil, en la ley de publicidad, que prohíbe este tipo de prácticas. Y la argumentación de la magistrada en este caso es que se utiliza el cuerpo femenino como parte captatoria de la publicidad, que se utiliza el cuerpo femenino como mero objeto, que se aprecia absoluta desconexión entre la imagen utilizada y la venta de billetes de avión, y que resulta obvio que el calendario enmascara una campaña de marketing que utiliza azafatas sin haber utilizado nunca hombres para este tipo de cuestiones, y que facilita y promueve la discriminación estructural de las mujeres, que quedan quedan reducidas a ser un mero objeto sexual para los consumidores de esta marca. Bien, y acabaría simplemente con una reflexión, que es que
la insuficiencia de resoluciones que analizan desde la perspectiva de género todos estos problemas nos llevan a la necesidad de esta formación en perspectiva de género. Todavía no se ha hecho ningún curso en el ámbito privado, parece que van a empezar a partir de enero o febrero, pero se detectan carencias importantes, desconocimiento de los convenios internacionales, desconocimiento de cuáles son los principios básicos de nuestra legislación en materia de igualdad. Y aunque creo que se han producido avances, que yo tampoco quiero menosvalorarlos, desde el respeto a las visiones judiciales de todas las compañeras y compañeros, creo que el camino que queda por recorrer en la judicatura es muy importante. Pues bueno, yo creo que concursos como este, ¿no?, con actividades de todo tipo, con el empuje del movimiento feminista, del discurso igualitario, poco a poco, o más bien mucho, seguiremos avanzando, ¿no?, en el difícil camino hacia la igualdad. Muchas gracias por vuestra atención. Perdonad el rollo. Como habéis visto, le da un poquito más de cancha porque estábamos queriendo llegar a ese final que además ha sido apoteósico. Sí, efectivamente, la sentencia de Amanda Cohen nos ha dado mucho juego a las mercantilistas porque la verdad es que es espectacular. Ella se hizo ahí un trabajo muy, muy bueno con todo el tema de la cosificación en la publicidad. Está abierto el turno de palabra y de preguntas por si queréis aprovechar que tenemos aquí al magistrado Bosch. La custodia compartida, por ejemplo. Sois gente muy joven aquí. Es un tema muy de actualidad, no sé qué pensáis, ¿no? Yo sé que en abstracto, claro, queda muy bonito, o sea, los hombres iguales. Claro, en la práctica todo es más complejo y sobre todo veo bastante gente joven que simpatiza, ¿no?, con el tema, porque claro, en abstracto es atractiva, ¿no? La idea es atractiva, ¿no? No sé, digo por suscitar alguna cuestión que yo veo en las redes sociales, ¿no? Pues sobre todo yo veo que cuando se habla de ese tema salta mucha gente joven, ¿no? Es que... Hay una compañera que quiere... Sí. Yo tengo un caso de un vecino concreto, un chico joven, se separa con una niña de 2 años y pico, están separados, la custodia la tienen compartida, pero a mí lo que me causa un poco de malestar por el menor, no sé, es que cada semana lo tiene un padre. Uno vive en Castellón y el otro vive en Moncófer. El colegio lo tienen en Villarreal. Yo esto no lo entiendo, de verdad, porque pienso que el niño está perjudicado en ese sentido, aunque vaya a un colegio en el centro, pero es que no hay una posibilidad de que se hubieran quedado en una casa compartida por semanas los padres, no el niño, los padres. Que el niño tuviera un sitio o su lugar que no hubiera cambiado. El hogar, para el niño que no cambie, que cambien los padres. Una semana cada uno, pero el hogar que sea el del niño, que su entorno no se vea manipulado. Eso no lo tengo yo claro. El sistema de casa-nido, ¿no?, que es como se le suele llamar, fue el primero, ¿no? El primero, al principio, casi todo el mundo apostaba por ello, pero luego se ha visto que tiene también otros problemas, ¿no?, a los que has comentado, ¿no?, del niño con la mochila de aquí para allá, ¿no? Porque genera otros problemas. Claro, la misma casa sigue siendo los mismos progenitores, genera muchos conflictos entre ellos, ¿no?, por cómo gestionan gente que ha tenido una ruptura personal, seguir gestionando cosas en común, ¿no? Ahora mismo empezó planteándose esa solución, la de la casa nido, pero ahora mismo ni los psicólogos y las psicólogas la suelen recomendar, ni los fiscales tampoco lo suelen plantear. Pero estoy absolutamente de acuerdo contigo en que este tipo de situaciones son muy perjudiciales para los menores. Y de hecho, claro, es relativamente reciente, ¿no?, toda la implantación de la custodia compartida. Ahora estamos empezando a ver los efectos. Yo no hay mes que no tenga... Yo tengo una vez al mes juicios de familia. Y entre los juicios de familia hay lo que se llama modificación de medidas. Es decir, cuando se dictan las medidas, luego viene la modificación. No hay sesión de juicios que no tenga petición de menores, no ya de los padres, de menores que piden cambiar el sistema, porque son los más perjudicados, van de aquí para allá, en una situación poco estable, el que tiene los amigos o las amigas en un sitio, la otra semana no los puede ver, dificulta. Entonces, yo creo que la custodia compartida debe asignarse en casos muy claros,
obviamente que no haga conflictos irresolubles, por ejemplo, entre los progenitores, porque debe haber una mínima sintonía. No digo que se lleven bien necesariamente, pero una mínima sintonía en cuanto a valores educativos, en cuanto a actitudes, que geográficamente sea viable, que los dos, la madre y el padre, estén claramente comprometidos. Para que funcione tiene que darse estos requisitos. En caso contrario, lo que pasa es esto, o que luego al cabo de unos años tenemos que rectificarla, o que haya menores o situaciones que no lleven a rectificarla, pero que se generen claros perjuicios de todo tipo. Yo creo que en situaciones donde no está clara, se puede suplir de otra manera, que es el sistema ordinario, que es un sistema de visitas de fines de semana alternos, pero con un régimen muy amplio. Pues yo, por ejemplo, el régimen que concedo habitualmente en las situaciones es que el padre, cuando es el padre, el que no es custodio, recoge a la salida del colegio al menor el viernes por la tarde y lo reintegra el lunes por la mañana y luego un par de tardes entre semana. Con lo que digamos que hay una relación muy estrecha, se parece, digamos, a los principios de la custodia compartida, pero el menor tiene un espacio estable. Y claramente no está en medio de conflictos de los padres. El tema es complicado, pero yo sobre todo lo que remarco es eso, que esta situación ideal, donde la ves clara, tú ves un juicio y aunque los padres no están de acuerdo, es este tema de custodia compartida, porque lo ves, esto puede funcionar, porque es lo mejor para los menores. Pero en aquellas situaciones, y son situaciones minoritarias, por desgracia en nuestro país no son mayoritarias, pero las ves que pueden ocurrir. Cuando se impone esto por razón de un neutralismo de la norma que comentábamos, en general un desastre, sobre todo para los menores. Y en absoluto eso de que al padre lenta esa vocación educativa de repente, eso no es verdad, esas cosas no pasan. Es que esas cosas no pasan, es que no es cierto, no. ¿Qué opinión le genera la figura del coordinador o coordinadora de parentalidad? En principio, como idea, de hecho, he leído una sentencia que el ponente es Pascual Ortuño, que fue profesor mío en la Escuela Judicial, y es el que ha inventado la figura, realmente, ¿no? Estoy pendiente de llamarla un poco. Yo creo que de salida, la figura, yo lo he incorporado en 3 o 4 procedimientos, porque esto es bastante reciente, ¿no?, en mi juzgado. Como veis, me gusta hablar de mi trabajo más que del proceso y que todas estas cosas, ¿no? De salida, la idea es buena, pero en mi juzgado al menos todavía no nos está resolviendo problemas. Es buena porque en el ámbito de ejecución es cuando vienen muchas complicaciones. Y un psicólogo experto en estas cuestiones puede limar, puede conciliar. Y yo creo que en líneas generales la mejor sentencia siempre es la de mutuo acuerdo, porque no hay que ejecutarla, porque las partes se han implicado en un plan de vida tras la ruptura. Y entonces, en una situación de ruptura que hay que ejecutar, si se pueden conciliar las diferencias de las partes, yo creo que eso es lo mejor. Y que haya un experto siempre será mucho mejor que sea el fiscal o el juez, que no somos expertos en materia de conciliación. En la práctica estamos teniendo problemas hasta ahora. Igual es que la figura todavía es nueva y que tiene aristas que hay que ir limando, ¿no? ¿Lo preguntas por algún problema que has visto o por qué? Porque claro, me llama la atención que mi juego estamos valorando. Pues esto nos iba a resolver problemas, pero de momento... Se ve de todo, ya. Pero sobre todo te lo preguntamos por hasta dónde ellos pueden resolver cuestiones que son vuestras. No, claro, eso por supuesto que no. Ellos pueden conciliar y aproximar posturas, pero no deben imponer, no deben imponer cuestiones que son estrictamente jurídicas o de decisión. El papel de los peritos siempre es el de informar. Siempre, no solo en esta materia, en todo tipo de materias. Un perito nunca puede meter un dictamen vinculante, ¿no?, para un tribunal, ¿no? Pues así estamos, dándole vueltas al asunto. Ali Brancal. Vos estan arribant temes de dones de lloguer? Això que li dieu gestació subrogada? A mi m'ha arribat un recentment. És un tema que me preocupa, no? És un tema que preocupa perquè, efectivament, la filosofia de la gestació subrogada jo no la puc compartir. Jo crec que atenta contra coses referents a la dignitat, no?, de la persona, i jo crec que no seria positiu que se legalitzara. Però el problema és quan això arriba a un jutjat i n'hi ha drets dels menors implicats, no? Per exemple, jo el cas que tinc sobre la taula és un cas d'un menor que per gestació subrogada ha vingut al món a través de la legislació de Mèxic i els menors estan ara vivint així i demanen la regularització de la situació.
Clar, una cosa és no compartir que la llei regule aquestes qüestions i altra quan tens xiquets i xiquetes que estan així ja i que demanen existir legalment, no? Aquest és el problema, no? I jo crec que aquest conflicte s'ha de resoldre amb un criteri que és el de l'interès dels menors, a regularitzar la filiació, a que el pare declarar que el pare és qui sí que ho és, però amb una situació absolutament alegal al marge del nostre ordenament jurídic i per la via del fet consumat. Tampoc és una cosa que agrada, no? Que te porta el fet consumat, ahí està el xiquet, regularitza-lo, no? Però és l'únic supòsit que m'he trobat en el meu jutjat de gestació subrogada. No sé si la solució és la correcta, però en interès del menor a mi m'ha paregut que el més correcte era regularitzar-la, no? Per a declarar que és fill de qui és, encara que la nostra legislació no ho regula. Yo no sé si Maripaz quiere decir algo al respecto, porque tuvimos todo un congreso sobre mujer y maternidad en Santiago y además se trató desde la perspectiva también de estos casos, ¿no? Bueno, yo no iba a hablar de la maternidad subrogada, pero ya que estamos, vamos a ver, la cuestión de la maternidad subrogada, como muy bien te has puesto de manifiesto, vamos, yo lo he estudiado algo y personas muy cercanas a mí lo han estudiado mucho más desde los problemas de derecho internacional privado, desde los niños que vienen de fuera. Y una cosa que tengo claro es que no es una cuestión que pueda resolver en términos de sí o no. Efectivamente, los intereses implicados y los derechos implicados, que son además de la máxima relevancia, son tantos y tan importantes que no... Son contradictorios, y entonces primero tengo claro que no pasa por una solución estatal, que hace falta un convenio internacional en el seno de la Haya, de las Naciones Unidas, donde sea, que regule el tema y que haga que la mayor parte de los países, o los países que compartan valores y respeto por los derechos humanos de las mujeres y los niños, pues lleguen a un acuerdo. Y segundo, que efectivamente, cuando hay un menor que ya nació, pues todos los ordenamientos jurídicos de nuestro entorno nos dicen que tenemos que tutelar básicamente el interés del menor, y eso no lo podemos evitar. Y, por ejemplo, pues sí, como en muchos casos que están pasando, no solo cuando el menor está aquí ya y el hecho está consumado, sino aunque haya nacido en otro sitio, si es hijo de español tiene derecho a entrar en España. O sea, la cuestión es bastante complicada. No, yo quería más bien en relación con vivienda, pensión, custodia. Es curioso como cuando empiezas a discutir una determinada regulación y haces determinadas propuestas teóricamente en aras a mejorar la situación de las mujeres, pasa el tiempo y se terminan volviendo en contra. O sea, se terminan utilizando justo para lo contrario, ¿no? Cuando se empezó a reivindicar, que yo además lo hice en su momento, la temporalidad de la pensión, estabas pensando en determinadas mujeres, en mujeres jóvenes que no querías que quedaran atrapadas en una relación que ya estaba destruida y que, sin embargo, a través de la pensión, etcétera, de recibir un poco de dinero, tal, no, lo que querías es que se buscaran la vida en una época, además, de florecimiento económico, y dicen, no, tú olvídate de ese señor que no te merece y olvídate de los 400, de los 300 euros que no te van a solucionar nada y tira para adelante. Para eso era la temporalidad. No, desde luego, para una señora que en un mercado como el español, después de 20 años de matrimonio, de 25 y con 50 años o 55, no va a encontrar trabajo. No era para eso. Y justamente, efectivamente, pues la crisis y otras cosas que no son la crisis. En todo caso, el sistema del que parte todavía el Código Civil, y no me parece que el Código catalán u otros ordenamientos autonómicos más modernos hayan dado el salto del todo, sigue pensando en un tipo de familia muy concreto a la hora de regular estas. Y las familias hoy ya no son todas iguales. La regulación tiene que ser muchísimo más flexible, muchísimo más abierta. Tú has hablado el concepto de custodia compartida, por ejemplo, pues cómo imponer. Además, termina siendo, al final, casi una cuestión nominalista. Algunos de esas sentencias que tú dices que dictan, es que se parece tanto a una... Llámalo como quieras. La cuestión es que el niño tenga relación con los dos, llámalo como quieras. Pero lo mismo pasa con la vivienda familiar. El Código Civil parte de un concepto de vivienda familiar que es una vivienda única, donde han vivido los dos.
Pues mira, hoy las familias son de mucho tipo y a veces también juntas, uno vive en Castellón y otro vive en Madrid y otro... Y a lo mejor tienen a otro tercero en no sé dónde. Es decir, hoy las familias son más complejas que todo eso y, bueno, baste decir que todos los problemas relacionados con las personas que no están casadas y con los hijos que tienen que pasar por un tamiz que en el Código Civil es medidas después de la nulidad, separación y divorcio. Pues qué de nulidad, qué separación y qué divorcio, si que no lo ha habido. Y sin embargo, el Código Civil lo sigue contemplando así. Entonces los jueces hacen lo que pueden dentro de lo que tenemos, pero hace falta cambiarlo en la legislación. Está ya muy obsoleto las propias normas sobre las que tenéis que trabajar, en vivienda, en pensión, en custodia, en todo. Además, lo de custodia tampoco me gusta, parece que no, efectivamente es una responsabilidad parental. Por cierto, nuestro Código Civil ley sigue llamando patria, potestad, de pater. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, hacemos un descansito muy breve, ¿sí?, de 5 minutos para dar tiempo a cambiarnos y continuamos porque había que empezar a las 12 con el ámbito penal, ¿vale? Hasta luego.